caprinocultura es una actividad económica sustentada en la crianza de cabras, así como la comercialización de leche y sus derivados. Se realiza en el área rural y contribuye a la generación de empleos y ingresos para las personas, permitiéndoles tener una mejor calidad de vida. Los caprinocultores han conformado la Cadena Caprina Guatemalteca, una asociación para apoyarse mutuamente y hacer de esta actividad un proceso rentable, ambicioso y emprendedor para llevar un mayor beneficio a las comunidades, como lo ha expresado el día de hoy don Manuel y doña Juanita. La caprinocultura contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, a mejorar los ingresos de las familias y a un desarrollo rural sustentable que definitivamente contribuye al desarrollo humano y a una mejor calidad de vida. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema caprinocultura para la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo rural, para lo cual nos acompaña el señor Ministro de Agricultura, Efraín Medina, el señor Roberto Castillo, de la Dirección de Desarrollo Pecuario del Ministerio de Agricultura. Nos encontramos en la comunidad de Choatalún, San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, en una granja integral maravillosa, un concepto que tiene más de 40 años. Señor Ministro, ¿cómo la caprinocultura puede convertirse en un elemento de desarrollo para mejores ingresos y el desarrollo comunitario que tanto lo necesita nuestro país? También es fundamental para lo que es el fortalecimiento de la nutrición, para tener una alimentación balanceada en lo cual tendríamos un acceso en las comunidades a leche, a los derivados, a la carne, y eso viene a incrementar el consumo de proteínas de origen animal. Pero sí es muy importante a través de la Dirección de Producción Animal del Ministerio de Agricultura impulsar lo que es la mejora genética, conseguir algunos especímenes de calidad, y creemos que en Estados Unidos hay fuentes de donde podemos obtener algunos pies de crías de mucha calidad, y de esa manera la genética puede ir teniendo especies tener algunas razas mucho más productivas. ¿Cómo deberíamos de institucionalizar el desarrollo de la caprinocultura en muchos de los municipios donde están las condiciones aptas para desarrollar este tipo de actividad que es muy importante para la mejora de seguridad alimentaria y nutricional, pero también que se convierta en un elemento de desarrollo para estas comunidades? Algo muy importante es, en el caso del gobierno, debe tener una función de apoyo y lo que es de facilitación, apoyo a las diferentes organizaciones que existan. En el Ministerio de Agricultura está lo que es CONADEA, el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario. Y aquí hay redes de productores de ganado bovino, de ganado porcino, también las cadenas de caprinas, y así como producción de cultivos, hortalizas y una gran diversidad de organizaciones representadas. Nosotros trabajamos con ellos y facilitarlos, tenemos reuniones en las cuales dan a conocer sus principales necesidades, y en función de ello entonces deben impulsarse a requerimiento de ellos donde se necesita el apoyo fundamental para impulsar todas estas actividades. Hablábamos con el doctor Romeo de la Roca, que está trabajando en una de estas organizaciones, en una de las redes, que a nivel nacional tenemos unas que están en el oriente, en el norte, en el centro del país, y tener esta organización sólida y consistente para que en las diferentes regiones podamos impulsar estas actividades que pueden mejorar significativamente la economía familiar, pero lo más importante, a reducir la desnutrición crónica y a incrementar la seguridad alimentaria y nutricional. Don Roberto, ¿en qué consisten los centros de producción y mejoramiento caprino a nivel departamental, municipal y comunitario? Bueno, de lo que se trata el proyecto es de que en todo el país haya disponibilidad de pie de cría de excelente calidad. Realmente las cabras vinieron con los españoles hace mucho tiempo, pero al día de hoy que ha tomado auge la demanda de productos especializados caprinos, es necesario que la gente disponga de pie de cría para aumentar la productividad, que aunado a un mejor manejo, y ya lo decía el ingeniero Medina, manejo estabulado para que no haya ningún problema con la parte ecológica, con la gente que trata de mejorar el ambiente.
tengamos una proteína de excelente calidad y que haya disponibilidad de pie de cría en cualquier lugar de Guatemala. ¿Por quiénes están integrados los centros de producción y mejoramiento caprino y cómo involucran las autoridades en general, locales y los líderes comunitarios y productores? Realmente es un esfuerzo que se está haciendo de parte de lo que es la iniciativa privada con apoyo del gobierno, y se está tratando de involucrar a lo que es la academia, centros universitarios, la misma Facultad de Medicina Veterinaria, para que todos confluyamos hacia un mismo punto, ¿verdad? Que es que se mejore esta actividad agropecuaria. Señor ministro, ¿qué soluciones importantes puede aportar la leche de cabra para la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, pero también que sirva como un elemento de desarrollo económico para que las familias en el área rural mejoren sus ingresos y tengan mejores oportunidades? Ya que hemos podido observar en esta granja integral que involucran a los niños desde temprana edad hasta los adultos también que están en la tercera edad y empiezan a trabajar desde las 5 de la mañana, después pueden ir a la escuela, al retornar siguen con sus actividades. Vemos que es un modelo muy interesante para el desarrollo. Es la agricultura familiar, en el cual la familia, todos los miembros se involucran en estas actividades productivas. Pero ya se mencionaba que en el caso de los caprinos es una fuente muy rica en proteína y que viene a fortalecer la dieta que las familias están recibiendo. El acceso en muchas localidades a la compra de leche del ganado bovino se hace un poco difícil y en este caso en sus casas pueden tener las familias de escasos recursos que tienen limitaciones económicas, pero se les facilita tener ahí sus cabritas, las tienen en áreas pequeñas comiendo muchas veces malezas que son para otro tipo de actividades, y las cabras las consumen con mucha facilidad y hacen esta conversión de alimentos. Don Roberto, ¿cómo capacitan a los productores y también les ayudan en la parte de tecnificación para los derivados de los productos de leche caprina? Bueno, realmente la Dirección de Desarrollo Pecuario, como habíamos hablado anteriormente, tiene departamento donde se trata de impulsar la mayor cantidad de especies domésticas. Dentro de este programa, el componente más fuerte al día de hoy nuestro es la capacitación y la asistencia técnica, ya que se necesita asistencia técnica muy especializada. Entonces se va dividiendo, por ejemplo, lo que es nutrición, lo que es mejoramiento genético, manejo en general, y además los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, la cadena caprina, que han traído gente especializada de otros lugares para poder capacitar a los productores en lo que es industrialización y cuestiones de inocuidad, que realmente al día de hoy es una cuestión muy importante para que estos productos sean inocuos y que realmente cumplan con su función, que es alimentar, ¿verdad? Señor ministro, proyectos como la caprinocultura, ¿cómo podemos implementarlos en los 334 municipios, haciendo un trabajo en equipo con los alcaldes, con los gobernadores, con los líderes comunitarios, los COCODES, COMUDES, CODES, a través de las comisiones de desarrollo económico local, para que estos actores se involucren y sean los arquitectos de su propio destino, como hemos visto en este proyecto del Mirador? Una iniciativa muy visionaria, un involucramiento de las comunidades. Ahí es donde está definitivamente el reto. Algo fundamental es el fortalecimiento y la constitución sólida de lo que es el Sistema Nacional de Extensión Agrícola. En este sentido, nosotros planteamos y vamos a tener por lo menos a 3 extensionistas en cada uno de los municipios, y estos extensionistas deben involucrarse en las municipalidades, en los comunes, en los consejos de desarrollo municipal, y desde allí plantear y conocer las necesidades a través de los señores alcaldes que presiden los comunes, discutir los principales proyectos de desarrollo. Eso es muy importante. Y luego las alianzas público-privados, en el cual el Ministerio de Agricultura, a través del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, a través de las redes y de los productores, entonces hacer esa asociación con el Ministerio y a través de la municipalidad impulsar la experiencia y el conocimiento que ellos tienen para que llegue el acceso entonces a todas las familias, y de esta manera sean proyectos de desarrollo municipal muy importante en las diferentes regiones del país. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo.
Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo bloque se integran doña María Salam, miembro de la cadena caprina guatemalteca, quien nos visita desde Suchitepeques, el doctor Romeo de la Roca, presidente de la cadena caprino guatemalteca, y el ex viceministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Rómulo Gramajo. Bienvenidos a este segundo segmento. Doctor de la Roca, ¿qué representa la caprinocultura para el país y qué oportunidades de desarrollo tenemos? Desde el punto de vista de la representación, es un impacto en la desnutrición o en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Si nosotros logramos establecer centros de caprinocultura, apoyo a las comunidades, cabras en todas las casas rurales, nosotros lograremos resolver el problema de la desnutrición crónica infantil. Este problema de la desnutrición se centra básicamente en la deficiencia de leche. Madres campesinas desnutridas no producen leche. ¿Qué es la cadena caprina y cuáles son sus objetivos? Esta es una organización impulsada por el gobierno. El gobierno tuvo la visión de proponer juntar al sector privado con el sector público para que de manera organizada se desarrolle la caprinocultura, se desarrollen los caprinocultores. Quizás una de las diferencias con las otras cadenas, porque hay cadenas de todo tipo, bovinos, de cerdos, de todo lo que se requiera, esta cadena tiene un enfoque eminentemente social. O sea, planteamos la idea de que en la medida en que el objetivo es el niño desnutrido y que en el camino hacia ese objetivo de resolver ese problema podemos hacer negocio también. Incorporamos a los productores, incorporamos a los empresarios, porque hay diferentes estratos, diferentes nichos. Guatemala tiene demanda de productos de alta calidad, los hoteles 5 estrellas, etcétera, y también los estratos más bajos tienen grandes necesidades. Hay para todos con el caso de las cabras. Doña María, ¿cuáles son los beneficios y desarrollo de la caprinocultura en las comunidades del área rural? No solo en la salud, sino también en la economía de las familias. Sí, fíjese que por experiencia que yo tengo, por el tiempo, ¿verdad? Que son 11 años ya de trabajar con ellas, me he dado cuenta de que aparte de que viene ahí sí que alimentar a nuestros niños, a nutrirlos, a contrarrestar enfermedades crónicas, también nos lleva ayuda económica. Por ejemplo, yo pues tengo ahí sí que a los vecinos que son mi familia, incluido en mi pequeño proyecto de cabras, donde trabajamos con ellas, nuestros hijos están sanos y aparte pues llevamos a vender el producto hacia otros vecinos. Eso quiere decir que venimos y traemos también ahí sí que ayuda de dinero para la casa, ¿verdad? Luego de que si en la casa tenemos los niños sanos, nutridos, ¿a dónde vamos a gastar el dinero? Lo vamos a invertir en educación, porque es la experiencia que yo he vivido, de que mis hijos todos estudian, pero vivimos de ahí del trabajo de las cabras. Mejorando la economía de las familias. Exactamente. Ahora, ¿qué productos se obtiene de la caprinocultura? Y usted como mujer innovadora ha utilizado estos productos para la economía de su familia. Sí, efectivamente, fíjese que llevo ya 5 años, como lo decía antes, de innovar el producto con el objetivo de... ¿Y trajo los productos? Sí, aquí los traigo. Con el objetivo de no solo vender productos acá en Guatemala, sino que también se sueña con que fuera, como con que otro país pues quisiera, ahí sí que aceptar nuestros productos que son ya pues en polvo. Ajá, aparte de poder hacer yogur, queso, cajetas, hacer heladitos o implementarlo en pasteles. Esto es muy accesible ahí sí que para fortificar los alimentos en la casa. Por ejemplo, en la casa yo lo que hago es de que hago mi maseca y fortifico con esta harina mis tortillas. Entonces, y si hago otro producto o un licuado, ahí va el producto. Entonces, es más accesible para llevarlo lejos. Y aparte de eso, pues ya no, como le dije, ya no es en líquido, sino que ya es en polvo. Eso pensando en un futuro a lo grande en el país. Y yo siempre les he dicho a las personas, acá necesitamos que haya buenos niños nutridos. Gracias a que toma leche de cabra. Sí, así es. Ahora, señor ex viceministro,
escuchamos que la caprinocultura da una serie de contribuciones al país, que la leche de cabra ayuda a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Pero ¿cómo podemos implementarla como un elemento de desarrollo para que las familias tengan más ingresos, como lo estamos viendo en esta granja, y para generar cientos de miles de fuentes de trabajo como se ha hecho en Brasil, en la India, en Pakistán, en México o en Costa Rica? Yo pienso de que se debe hacer un buen clic, un acercamiento con el gobierno y con los caprinocultores organizados en la cadena caprina guatemalteca, porque esto no es que un sector lo haga, tiene que haber apoyo gubernamental, porque hasta el momento, como creo que ya lo dije, los únicos que se están dedicando a trabajar esto son los de la cadena caprina guatemalteca sin apoyo gubernamental. ¿Qué tipo de tecnología se podría aplicar para que se desarrolle la leche de cabra y se pueda abastecer todo el país? Pues yo pienso que eso es algo magnífico, algo grande, pero hay que comenzar con la formación y la capacitación de los interesados en la caprinocultura, para que sepan qué raza de cabra utilizar, cómo nutrirla, cómo manejarla. Y realmente la cabra es algo que se requiere a nivel rural en Guatemala. Es decir, que todos los gobiernos implementen proyectos de caprinicultura para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Es correcto, y por los aspectos sencillos que hemos mencionado. Es muy simple tener la cabrita, es muy sencilla, se deja ordeñar por niñas, la tienen en la casa, come poquito, produce suficiente cantidad de leche, y una cosa importantísima, es la segunda leche, o es la que sigue después de la leche de mujer, en calidad. Entonces... Ahora, doña María, ¿nos podría indicar en qué lugares se podría aplicar la caprinacultura y qué se necesita para aplicarlo? Ya que estoy segura que muchos televidentes quisieran aplicarlo. Pues por lo que yo he visto, ¿verdad? En nuestro país tenemos muchos recursos todavía naturales. Como le he dicho a muchas personas, la cabra come menos que un ganado. Tal vez donde come un ganado comen 10 cabras, por mi experiencia. Entonces sí tenemos muchos recursos. Yo creo que en todo el país vamos a poder tener crianza de cabras. Quería ampliar la respuesta, doctor. Sí, deberían de analizar un poco la leche de cabra, porque ahí se resuelve el problema alérgico de los niños. Los ginecólogos no tienen la menor idea de que las mujeres embarazadas y lactantes no deben tomar leche de vaca. ¿Por qué no deben tomar leche de vaca? Porque tiene proteínas que traspasan la barrera placentaria, y por eso a los 20 días, 30 días de nacido un bebé ya tiene problemas alergénicos. Es sencillamente por eso. Entonces, ese tipo de conocimientos debe ampliarse. Esa es una recomendación muy importante para los médicos. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segmento se integra doña María Sarabia, que tiene 5 niños que vemos en este momento que están desnutridos y que también está en proceso de gestación esperando un 6º niño. Así también don Rigoberto Tejax, quien está acompañado de sus 2 hijas y es productor de cabras también. ¿Quisiera usted que este tipo de proyectos se llevaran a cabo en la comunidad donde usted está también, para mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y para tener más beneficios? Pues yo sí quisiera hacer así como hace ella, pero así como el caso mío, no mi esposa no me apoya en eso. ¿Y ustedes quieren trabajar? Ajá. ¿Quieren trabajar ustedes? Sí. ¿Quieren producir? Sí, pero nosotros antes así nos vamos en la costa, vamos a ir a ganar. Y yo con mis hijos hacemos 2 quintales así por el día, o hacemos, si hay buen café, hacemos 6 quintales con mis hijos. Don Rigoberto, ¿usted a qué se dedica? ¿De dónde es originario? Yo soy de aquí de San Antonio Chuatalún, me dedico a la agricultura sostenible. ¿Cómo visualiza usted el futuro de su familia con esta actividad de la caprinocultura? He visto resultados en mis hijas que ellas no se enferman, se mantienen activas siempre. Nosotros nos levantamos a trabajar desde las 5 de la mañana hasta
parte de la noche tratando de enseñarles a luchar por la vida, a ganarse el pan con el sudor de la frente. Nos acompaña don Otto Bielman, alcalde de San Martín Jilotepeque, doña Juanita Chutá, productora y propietaria de la granja ecológica del Mirador, y don Manuel de Jesús Usleón, fundador y visionario de esta granja. Señor alcalde, ¿cómo tiene planificado usted replicar este tipo de modelos que estamos viendo el día de hoy? Contamos con un plan estratégico participativo que ha sido creado a través de las 153 comunidades que tiene el municipio. Yo empezaría diciendo que en nuestro plan hay acciones directas que van directamente a gestionar con instituciones del Estado, Dios quiera que se nos oiga, porque una vez oyéndosenos, se nos va a dar la oportunidad de sensibilizar a nuestra gente para que se anime realmente a entrarle a este tipo de proyectos. Doña Juanita es un ejemplo en nuestro municipio. Ella podría ser, ahí sí, esta granja es un plan piloto que podemos tener en cada una de las familias de nuestro pueblo, pero aún no se tiene la conciencia social y hay que impulsarla. Y nuevamente le pediría al gobierno de Guatemala que implemente este tipo de programas para que nuestra gente tenga conciencia y animarse a aceptar este reto. Doña Juanita, ¿cuál es su mensaje al 51% de la población de nuestro país, que son mujeres, para que tengamos más señoras Juanitas como usted en cada una de las comunidades de nuestro país para sacar adelante el desarrollo rural que tanto necesitamos? La verdad es que sabemos muy bien que habemos más mujeres que hombres a nivel nacional. Yo invito a todas las compañeras mujeres que luchemos, que no nos dejemos de humillarnos, que valemos por nosotros mismos. Sabemos muy bien de que las actividades también nosotros las podemos hacer. Un poquito de esfuerzo, pero lo podemos realizar. Derechos y obligaciones tenemos como hombres y mujeres, pero no nos conformemos con lo que tenemos. No nos conformemos que digan los demás que la mujer es para la casa, que la mujer es para la cocina. Eso no es cierto, lo digo de experiencia. Ya tengo a mis hijas allá, que ellos, tengo la mayor que ya maneja, los niños que ya están inyectando a las vacas, están en las prácticas de la inseminación artificial. Entonces yo creo que el desarrollo también está en nuestra responsabilidad. Si yo me educo, si yo lucho, esa es la herencia que yo puedo dar a mis hijos. Entonces, mujeres, levantémonos. Claro que lo podemos hacer, con energía y optimismo lo realizamos. Hemos visto esta granja integral del Mirador, que de veras es algo exitoso, que lo deberíamos de replicar en todas las comunidades de Guatemala. Sabemos que gente de España, de Italia, de México, de Estados Unidos y muchos países están escribiendo sobre este caso de éxito. Y de veras lo felicito, porque más líderes positivos como usted necesitamos en nuestro país. ¿Qué mensaje le manda a usted a todos esos líderes comunitarios en todas las comunidades que nos están viendo de Guatemala, en todas las comunidades de América Latina y el Caribe, de que sí hay una forma de encontrar la superación, que eso es a través del desarrollo económico, a través de los proyectos productivos, como lo hemos visto el día de hoy, con la caprinocultura, se puede sembrar café, hidroponía, tilapia, miel, tantas cosas. ¿Qué les dice usted a ellos? Muy bien. Desde cuando yo entendí realmente, la vida no es cuestión de una actitud de conformismo. No me quiere quedarme acá, seguir avanzando. Digo, quiere seguir siempre, ser optimismo. Y a todos los niveles, y lo que tenga se puede compartir, y por qué no. Es una manera de poder ayudar a mi generación y a las nuevas generaciones, porque la vida va a seguir. Entonces yo quiero invitarles, primero, los que faciliten, en este caso, en el caso de ustedes que pertenecen ahora a un periodo de funcionarios a este gobierno que tenemos presente, como nuestro señor alcalde, invitarles realmente a ser sensibles en este caso. La sensibilidad social no es nada fácil, pero hay que hacer, y eso es lo que poco hacemos. Yo sí diría, sumar a eso, como por ejemplo dice el señor alcalde, tenemos ahora ya haciendo conciencia a los y tantos comunes, cocodes que hay en las comunidades, pues son como líderes.
y son los primeros llamados, y por alguna razón se les ha nombrado, se les ha dado con la confianza de realmente impulsar un programa de desarrollo en este caso. Yo sí quiero invitarlos. Yo lo quiero decir a nuestro señor alcalde ahora. Cuando guste, aquí estamos, a la orden. También al ministerio, también al doctor que siempre ha luchado en varias ocasiones venir acá con los cabritos y toda la cosa. Yo diría, bueno, ya tenemos vamos a sumar otro, pero es necesario. Tenemos con mucha claridad. Los programas de desarrollo no solo significan maíz y frijol nada más, porque a veces nos quedamos con eso. Y ese no es desarrollo. Tiene que hacerse algo muy integral. Y ese primer concepto tiene que nacerse desde la mentalidad y desde mi sentimiento y de toda una visión clara. Pasa lo que pasa. Hay tropiezos, me resbalo, me caigo en el camino, me levanto y hay que seguir. Yo creo que esa parte es lo que a mí me ha servido mucho. Y no es cierto porque no estudié, muchas veces lo ponemos como pretexto. Yo no estudié. Entonces, si no estudié, no puedo hacer nada, eso no es cierto, ¿no? Sino más bien, tenemos una conciencia, tenemos una inteligencia, tenemos un don, tenemos los recursos, tenemos la madre naturaleza que nos da de todo todos los días. Solo es cuestión de que nosotros lo manejemos. Ahora sí, de una manera adecuada, de una manera yo diría amigable en ese sentido, y ese es el planteamiento de la granja, lo que quiero hacer. Muchas gracias, don Manuel, muchas gracias Juanita, muchas gracias señor alcalde. Desde la Universidad de la Vida, como usted dice, en la comunidad de Choatalum, San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, Guatemala, Centroamérica. La caprinocultura es una actividad que contribuye al desarrollo económico y social, generadora de fuentes de empleo e ingresos para los líderes comunitarios. La leche de cabra es una excelente alternativa con propiedades adecuadas para garantizar y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. El sector público, privado, académico, la comunidad internacional, la sociedad y las 33,000 comunidades debemos apoyar a los productores guatemaltecos en la mejora continua de la producción, el manejo, la comercialización y la industrialización para valor agregado de los productos caprinos, como lo hemos podido observar en estos productos en la diversidad que tenemos el día de hoy. Es imperativo que comprendamos de una vez por todas, que enfrentemos en forma enfática la situación actual de su desarrollo e implementemos acciones concretas para alcanzar el desarrollo rural integral. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Life's a race, I'm gonna win, yes, I'm gonna win, and I'll light the fuse, and I'll never lose, and I choose to survive, whatever it takes, don't pull ahead, I'll keep up the pace.